Bienvenidos, una vez más estamos juntos en nuestro tiempo devocional. Nadie sino el Señor sabe exactamente qué palabras necesitamos y qué abrazos de su presencia, de su espíritu, estamos precisando en el momento en que nos encontramos. Siempre la revelación de Dios, y eso es porque es una palabra viva, es eficaz y llega a lo más profundo de nuestro ser, siempre la palabra de Dios llega a nosotros en el momento que más lo necesitamos y en los términos que realmente precisamos cada uno de nosotros, como si fuese el alimento necesario, como si fuese la medicina necesaria para tratar nuestra enfermedad. Así también el Señor nos habla. Un ejemplo de ello es el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 4 dice: Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de su Padre, de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad que viene en las nubes, y todos le verán con sus propios ojos, incluso quienes le traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Estas palabras fueron dirigidas, reveladas a Juan, ¿cuándo y dónde? Esto es interesante porque no debemos perder de vista el contexto en el que la palabra del Señor viene a nosotros, en el contexto en que Dios se revela. Y lo es en tiempos especialmente duros para ya el anciano, como él se llama a sí mismo, el anciano apóstol Juan. Tiempos duros, tiempos muy recios, de persecución, tiempos también de falsa doctrina introducida en la Iglesia para destruir el Evangelio, tiempos también de incertidumbre, de dificultad para Juan, que está, pues como sabemos, en el exilio, esperando morir. Allí fue donde el Señor le habló, y en esos momentos donde el Señor le mostró quién es Él, quién es el Señor, quién es su iglesia y quién tiene el dominio absoluto de todas las cosas. Si hay peligro por dentro de la iglesia, si hay peligro por fuera de la iglesia, si hay dificultad que se sobrelleva en la persona y también en la iglesia, esos eran aquellos tiempos. Y verás aquí que está diciendo que nuestro Señor se revela a Juan y le da una carta de presentación realmente impresionante. Una carta de presentación, una tarjeta, por así decirlo, realmente gloriosa. Dice, se presenta a Jesucristo como aquel que es el testigo fiel, como aquel que es el que ha vencido a la muerte, como aquel que es el soberano de los reyes de la tierra. Uno de los títulos que el César se daba a sí mismo, como rey de reyes, como el emperador, el que tiene tanto dominio sobre tantos reyes distintos. Pero aquí le está diciendo Juan, le está diciendo el Señor a Juan, yo soy el que realmente soy el soberano de todas las cosas. ¿Y ese soberano quién es? Aquel que nos ama, aquel que con su sangre nos libra de nuestros pecados, aquel que venció a la muerte, que venció a todo mal, que venció a Satanás, y es aquel que nos ha librado de nuestros pecados, que nos ha hecho un reino. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y por lo tanto en este himno, en este cántico, que algunas versiones así lo ponen como en poesía, porque probablemente sí lo era, dice que Él es aquel que nos ha hecho sacerdotes para el servicio de Dios su Padre. Es aquel también que ha de venir, el que era, el que es, el que ha de venir. Y Él va a venir en las nubes y todos los ojos le contemplarán
incluso también sus enemigos, aquellos que dice que le traspasaron, también podrán ver y hacer lamentación, porque ya será demasiado tarde para arrepentimiento por causa de él, todos los pueblos de la tierra. Y dice que así será. Y el Señor Jesucristo se presenta aquí como aquel que es el alfa y el omega, el alfa la primera letra del alfabeto griego, el omega la última, es decir, quien tiene la primera y la última palabra en todas las cosas. Y dice que es el Señor Dios, que el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Esta carta de presentación, estas palabras iniciales del libro de Apocalipsis, nos resumen un poco lo que va a ocurrir. Todo está bajo el control de Cristo. La Iglesia está bajo su control. El mundo, con sus imperios, con sus gobernantes, está bajo control. Satanás, con toda su maldad, está bajo control. El mal está bajo su control. El pecado está bajo su control. Todo está, por decirlo de alguna manera, cualquier cosa está bajo el control del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, aquel que ha vencido, aquel que vence y aquel que vencerá. Toda la gloria entonces, por lo tanto, es para Él. Estas palabras de Juan vienen en ese contexto de tanta duda, de tanta incertidumbre, de temor fundado, porque en verdad, por lo que sabemos de la historia y también lo que sabemos por el propio libro de Apocalipsis, la lucha era encarnizada. Y a las iglesias se les recrimina el hecho de que muchos estaban escuchando a la mentira, muchos estaban apartándose de la verdad del Evangelio. Y había, por lo tanto, ataques desde dentro y ataques desde fuera también, con la persecución. La incertidumbre estaba ahí, y el libro de Apocalipsis nos va a decir que Cristo es el soberano que vence y que finalmente va a llevar a cabo la consumación de su reino como Él lo ha prometido, y nada ni nadie lo va a impedir. Y aunque pareciera que es el mal el que está triunfando ahora, y pareciera que son los hombres los que hacen y deshacen, y aunque pareciera que el mal está desbocado y que el diablo está suelto y que todo lo que sucede en el mundo está bajo el control del maligno y de la maldad, y que son siempre los poderosos los que se llevan a cabo sus planes, y los débiles los que tienen o tenemos que soportar. Pero lo que nos está diciendo aquí Apocalipsis es que realmente no es así. Él es el soberano, el Rey de Reyes. Y por eso más adelante, cuando viene la visión del Hijo del Hombre, cuando viene la visión del Señor Jesús, le dice, poniendo la mano sobre el hombro de Juan: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, yo soy el soberano. Dice, el que vivo y estuve muerto, pero he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno, dice en el capítulo 1, versículo 17. Todo lo que tenía el apóstol Juan era temor. Y no solamente el temor de encontrarse, por supuesto, ante una visión majestuosa del Hijo de Dios. ¿Quién no va a tener temor? No pasaría como Isaías cuando contempló a Cristo en el capítulo 6 y dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo yo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor, el Santo, Santo, Santo. Por supuesto que ese temor estaba ahí, pero había otro temor también, el temor de el futuro del reino de Dios, el futuro de la querida iglesia de Dios, de la perseguida y pobre iglesia de Dios, de la acosada por dentro y perseguida por fuera iglesia de Dios. Pero Cristo, fiel a su palabra, va a llevar a cabo su obra. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y esta es la garantía que le da Jesucristo a su iglesia, no solamente a su apóstol, al último de los apóstoles, y a los demás, al parecer ya habían marchado con el Señor, pero todavía Juan, cuando escribe esto, se supone que sobre el año 90 aproximadamente, aún vivía, y él les da esta revelación del triunfo
del Señor Jesucristo. Porque de eso va el libro de Apocalipsis. Un libro para consolar a la iglesia, un libro para animar a la iglesia, un libro para dar seguridad a la iglesia, un libro para edificar a la iglesia, para advertir a la iglesia, para sacudir a la iglesia, sí, y también un libro de proclamación de la soberanía del Señor Jesús y del poder de Cristo, y un libro también para ofrecer el Evangelio a aquellos que están sedientos y a aquellos que están harapientos y sucios por los pecados. En Cristo hay vida, hay esperanza, hay salvación, hay perdón de los pecados, como dice aquí, al que nos ama y nos lava con su sangre, nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. No hay nada que temer estando con Cristo. No hay nada que temer siendo Él el que manda y el que gobierna todas las cosas. Nos pudiera parecer que hay cosas en nuestra vida como fuera de control. Nos pudiera parecer también que hay cosas en la Iglesia de Dios que están fuera de lo que deberían ser y que por lo tanto parece que el mal está ganando y el bien está retrocediendo. Pudiera parecer también que este mundo tiene una ausencia muy grande de Dios y que Dios está ausente y que los hombres tienen que suplir la ausencia de este Dios, de este nuestro Dios. Pero no es así, ni mucho menos. Estamos todos bajo el imperio del Señor Jesucristo. Los hombres estamos como en libertad condicional, como estamos aquí de préstamo, y los gobernantes no son sino servidores, están al servicio de Dios, aunque no lo sepan y no lo quieran, da igual. Ellos siempre van a hacer exactamente aquello para lo cual fueron preparados y diseñados por nuestro Dios. Y es por esto que el mensaje de Apocalipsis es de tanta esperanza, de tanto consuelo, en medio de las incertidumbres que nos rodean. Ahora mismo estamos teniendo muchas incertidumbres también, referentes al tema de la salud, referentes al tema también de la Iglesia en el mundo, y referente a tantas dificultades que siempre han estado ahí, porque no ha habido tiempo en la historia en donde no hubieran epidemias, donde no hubieran persecuciones, donde no hubieran peligros, donde no hubieran enseñanzas mentirosas dentro de la Iglesia y gente creyéndolas, donde no hubiera acoso y derribo contra la Iglesia verdadera, contra los cristianos verdaderos. Siempre hemos tenido temor, siempre hemos tenido persecución de una manera o de otra, siempre hemos tenido tentaciones, siempre hemos tenido el acoso de Satanás contra el reino de Dios. Siempre hemos tenido tentaciones y siempre hemos tenido pecados, pero Cristo es todo, absolutamente todo, lo que podemos necesitar y anhelar. Él es el soberano, Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el Todopoderoso. Y por lo tanto, la primera y la última palabra siempre es la suya, y es la palabra definitiva, la palabra final, la palabra que se va a cumplir, la palabra que se va a llevar a cabo en medio de la peor de las persecuciones, oposiciones, dificultades, tentaciones, pruebas. En medio de todo eso va a prevalecer Cristo y por lo tanto su Iglesia. Y ese es el mensaje de Apocalipsis, un mensaje realmente consolador y maravilloso, que iba a dar seguridad en que a pesar de las dificultades, a pesar de los mayores problemas que pudiera sufrir la Iglesia, que esté sufriendo la Iglesia, que esté sufriendo el cristiano también, individualmente, y también como colectivo, claro, como congregación, aún en medio de todo eso, Cristo, Él, iba a prevalecer, va a prevalecer, y va a venir, como dice ahí, y todo ojo le va a ver. Va a venir a consumar su reino, cuando finalmente Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. El Padre lo va a hacer, el Hijo lo va a ejecutar, el Espíritu Santo lo va a testificar, y es por esto que el libro de Apocalipsis nos da tanta esperanza. Ahora nosotros nos encontramos en medio de dificultades en nuestra vida. No sé por dónde estás pasando tú, no sé por qué desierto, por qué tentación, por qué prueba, por qué necesidad o temor, dificultad estás pasando tú. Tengo yo también las mías. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios nos recuerda a quién tenemos que mirar.
y el que tenemos que mirar es al Todopoderoso, aquel que es el Señor Dios, aquel que es el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos lava de nuestros pecados con su sangre, aquel que nos ama y el cual volverá y el cual va a llevar a cabo sus propósitos. Y por lo tanto, fijemos nuestra mirada y pongamos toda nuestra confianza, todo nuestro corazón en el maravilloso, en el glorioso Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar a Él para dar las gracias. Señor, tú eres el único soberano de los reyes de la tierra, quien tienes toda potestad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, confiamos en ti. Danos la fe para mirarte a ti. Danos la confianza de que tú eres el que tienes el control, aunque parezca todo desastroso y fuera de control. Haznos ver, Señor, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, y el todopoderoso. Ayúdanos a confiar en ese tu poder, en ese tu amor, en esa salvación que tú nos has regalado por medio de tu bendita sangre. Gracias, Padre, por Cristo. Revélanos más de Él, Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo para todos. Bendiciones.